Rafael, buenos días. Nuevamente estamos aquí, le agradezco siempre la atención que tiene para conmigo y para con la gente fierrera que nos está acompañando a mostrarnos estas maravillosas máquinas. Es un placer. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntenos un poquito de este SEAT, que es de su propiedad, y bueno, cuéntenos un poquito la historia, de dónde viene, un poco saber la parte mecánica que usted conoce mejor que todos nosotros de estos coches, aunque ya le digo, siempre como le digo, allí hay muchos fierreros que saben mucho más que nosotros. Totalmente. Este coche es la última serie que sacó SEAT en esta carrocería, que es el 1400B especial. Tiene una potencia de 1493 centímetros cúbicos y 39 caballos. En aquellos tiempos era un gran coche. Hoy, lógicamente, se ha quedado un poco obsoleto, pero da gusto conducirlo. Bien, ¿de qué año es, Rafael? Es del año 60. Del año 60, o sea, este era básicamente, dígame usted, alguno de los primeros SEAT en la línea que ha salido, ¿no? Sí, fue el último modelo de esta carrocería, porque ya posterior salió el mismo, pero ya con carrocería del 1500. Bien, ya modificaron todo. O sea, se modificó la carrocería y también un poco la potencia. Todo, el motor, la potencia, todo, cambió todo. Evidentemente, como vemos, un coche de 4 puertas, familiar, que se usaba en esa época, entiendo, para salir a pasear, para viajes un poco largos, porque es una carrocería larga para la época. Totalmente, y además número uno de los taxistas de aquellos tiempos. Ah, también estaban en el rubro de los taxistas. Totalmente. O sea que es un vehículo muy usado en esa época. Totalmente. ¿De dónde viene este coche, Rafael? Un poquito, digamos, historia del coche en particular, digamos, ¿no? Este coche yo lo compré en Daimiel, a través de un amigo. Estaba encerrado en una bodega. Tiene actualmente 23.000 kilómetros. ¿Esto es de fábrica? Sí, de fábrica. Todo está original, todo. Así que hasta las ruedas delanteras son las originales, porque como la dirección asistida no existía en aquellos tiempos, claro, la banda de herradura, contra más estrecha, se maneja mejor. Las de atrás sí son nuevas. O sea que para los amantes de los fierros que nos están viendo, me imagino que le vamos a poner los dientes largos a decirle que tiene 23.000 kilómetros el coche. Son reales, ni tapicería, ni pintura. Pintura está repasado por algunos bajos un poquito, pero vamos, está todo original 100%. O sea que usted lo mantuvo desde entonces y bueno, le vamos a contar un poco a la gente. Habitualmente usted tiene una serie de coches que cada tanto le toca a uno hacer un paseo, digamos, de fin de semana y después, como toca algún encuentro, en fin, alguna cosa de esta que lo va rodando, ¿no? Todos hay que moverlos, cada 15 o 20 días, cada 30 días hay que darles una vuelta, que se muevan las grasas, los líquidos y las ruedas. Y como para la gente que no lo conoce, y bueno, yo ya llevo conociéndolo, realmente un poco más son como parte de su familia los vehículos, ¿no? Esto es mi hobby desde que me jubilé y no podía estar sin ellos, ya son como mis hijos. Ya son unos cuantos más, aparte de los nietos y todo. Exactamente, sí. ¿Qué dicen los nietos de los coches del abuelo? Pues le gustan, y además tengo a mi hijo que le encantan, entonces seguiremos la saga. Bueno, esperemos que la saga siga, porque la verdad que una joya como esta, como está conservada, que ahora le mostraremos a la gente, da gusto tener un coche así. Totalmente. Bueno, ¿qué más nos puede contar del vehículo en sí, del uso, aparte que me decía de taxi, familiar, maletero, tiene buena ubicación? ¿Cómo lo ve usted para esa época? Usted que conoció esa época, ¿qué uso se le daba más al coche aparte de taxi? Aparte de taxi, un gran coche familiar, y además en aquellos tiempos solo le hacía un poco sombra a Mercedes, o sea que estaba dentro de un rango bastante grande. Digamos que no era un coche barato para la época, ¿no? ¿Entiendo? No, por supuesto, porque anterior ya estaba el 600, era más pequeño. Luego cuando sacaron el SEAT 1400, las 3 series que hubo en el mercado, estos eran coches ya de una categoría muy aceptable. Sí, digamos para el mercado nacional, porque entendemos esto se producía aquí en España y era un coche interesante, digamos, para esa época. Sí, es que no había otros nacionales, entonces estaba muy bien. Bien. ¿Usted lo recuerda, digamos, de esa época, verlos pasar o el número de unidades, digamos, en localidades? ¿Era un coche que se veía o era un coche que muy poquitos había, que era para cierta gente que podía darse, entre comillas, ese lujo, ¿no? El precio no era barato y además la entrega duraban hasta, quizás, podía decir que años para entregarte un coche. Luego el taxi fue el que ya promovió mucho este coche y siempre he dicho que
todos los taxis, cuando hay muchos taxis de ese modelo es bueno, porque los taxis le sacan rendimiento a ese coche. Sí, más allá de eso que obviamente tiene que tener un mantenimiento barato para que un taxi, porque el taxi le hace kilómetros, ¿no? Que el coche realmente rinde y no tiene problemas mecánicos. No necesita prácticamente mantenimiento, no más que aceite y ya está. O sea que... Usted no ha tenido ningún inconveniente desde que lo tiene. Nada, en absoluto. Esto va como la seda. Bien, bien. Así que seguramente en algunos de los encuentros que hay por la zona y algún encuentro algún poquito más lejos, porque había el otro día uno más hacia el sur, Rafael lo pueden ver con este coche, con cualquier otro, ¿no? Sí, yo hasta 150 kilómetros normalmente me desplazo por aquí en las concentraciones. Así que seguramente lo van a conocer a Rafael, que ya es una persona conocida también en las redes, y lo vamos a hacer un poquito más conocido para que muestre toda esta joya que tiene, que realmente todos los fierreros que nos están viendo puedan disfrutarlo. De acuerdo. Rafael, muchas gracias. Vamos a hacer algunas cositas más para que la gente lo pueda contemplar, tener algunas imágenes y que lo disfrute todo el mundo. Aparte, obviamente, como lo disfruta usted, y gracias por compartirlo con todos. Gracias a vosotros. Bueno, Rafael, estamos ahora dando un paseo, probando y testeando el SEAT. Tiene un andar muy suave, tengo que decirle a la gente. Es muy joven. Es muy joven, ¿no? A pesar de los años que tiene, está muy bien cuidado. Y ahora mismo marca 23.105 kilómetros reales. Para que tomen nota los fierreros, ahí le pongamos los dientes largos a eso. Lo que sí, claro, los volantes de la época eran... Todo es lo que había. No había otra cosa. La dirección. Bueno, la dirección. Bueno, claro, no son las direcciones modernas, pero está muy bien, ¿no? Tengo que decirle a la gente que el espacio aquí, bueno, ya lo han visto también en las imágenes, el espacio para piernas, yo mido casi 1,78, la verdad que es muy cómodo, muy cómodo. Es confortable. La posición de manejo también lo veo que bien. Total. ¿Te va bien? También he probado los asientos de atrás y se va espectacularmente. Lo que le hacía una broma yo a Rafael, que tiene un soporte en el asiento trasero, ¿no? Para que la gente se agarre. Se ve que en las curvas... Los pasos de montaña. Claro, cuando la gente iba de curvas, en las carreteras de esa época, nos imaginemos que era una carretera como esta que nos gusta a nosotros los fierreros, ¿no? Y los coches había que moverlos, ¿no? Totalmente. Y un cochecito, como decimos, con poca potencia, había que llevarlo. Hay que sacarle el jugo a las velocidades, pero vamos, va muy bien, se lanza. Un coche que más 120. 120. Sí, los coge Tranquilito. bastante bien. Sí, o sea que no hay... Y luego, pues, mantener una velocidad te la mantiene, y cuando viene una cuesta, pues si hay que cambiarle, se le cambia. Y si hay que ir de más despacio, pues se va más despacio. Hay que adaptarse al vehículo, no nosotros, no el vehículo a nosotros. Exactamente, tal cual. Hay que adaptar a las prestaciones que tiene el vehículo y sus limitaciones. Claro, obviamente, supongo que también el tema de frenos será una condición limitante. Frenos, este coche no lleva servofreno. Exacto. Hay que apretar el pedal, pero para no llevar servofreno, frena muy bien. Muy bien. Porque llega a bloquear las ruedas cuando apretas un poquito, o sea. Es bastante silencioso dentro, ¿eh? Sí. Me sorprende. Sí. Tiene bastante insonorización, porque no ha modificado nada. Nada, que no se ha tocado. O sea que el coche está muy bien insonorizado, ¿eh? Y la comodidad perfecto. Es un coche que va estupendamente para los años que tiene.
bueno, largamos el último prime, la última pasada, como se dice, para que la gente también nos acompañe. Como todo buen fierrero, les gusta seguramente lo que ve en las carreteras estas, al menos a mí me encanta. Supongo que usted también, ¿no? Está bien, total. Y con un auto de este tipo, bueno, con cualquier auto se disfruta una carretera tan bonita y con buenas vistas, pequeñas, con sus curvas, con su subida, con su bajada, ¿no? Y que ahí donde uno prueba el coche también Se ve la facilidad que tenemos de la manera. se ve cómo funciona el coche, se prueba todo. Como ven la gente, estamos en primavera, ¿no? Está todos los cultivos, Sí. Canterecitos, que los pajones ya salgan. ya salgan pronto. Verdad. Pero realmente tiene un paisaje muy bueno, ¿no? Muy bonito. Así que por eso nos gusta traerlo a que la gente disfrute el coche con su andar en carretera. Se siente el sonido típico del coche. Aquí no hay misterio, todo natural. Exactamente. Aquí no hay misterio, no escondemos nada. Y ven que el manejo, yo también lo Rafael conducir ahí. Fijándolo por cuál Rafael, sí, va a ser más competitivo. Pero realmente va muy bien, ¿no? Yo la verdad que me sorprende porque, claro, también hemos dicho que para el año que era, los años 60, era un coche de un cierto nivel. Totalmente. O sea que tenía sus características y equipamiento acorde a la época. Calefacción, todo eso, sí, todo. No teníamos aire, pero bueno, de la ventanilla. Así que el mejor aire que hay. A condición de que entre. A condición de que entre. Allí escuchan hasta el sonido de Laction y todo, sin problema. Bueno, muy bien, muy buen andar el coche realmente. Se disfruta un coche. Aquí vamos así a ver todo el verde de la carretera. Aquí sí tenemos verde ya. La primavera en su plenitud. Aquí falta agua, pero bueno. Bueno, en todas partes falta agua, ese es un detalle, pero nos acompaña el día para hacer esta toma, este video, para que el coche realmente se resalte. Y eso es lo importante. Nuevamente gracias Rafael, muchas gracias por compartir todo esto que a tanta gente le gusta, tantos fierreros que nos están viendo, que son apasionados de esto. Bueno, Pues esto me disfrute. claro, para toda la gente hoy pueda aprovechar y ver lo que era un auto de la época. Porque hay generaciones que todavía no lo han visto. El Seat 1400 fue el primer vehículo producido por la marca en su planta de ensamblado de Barcelona. La producción fue entre los años 1953 y 1964. Se hizo bajo la licencia de Fiat y durante esos años hubo una producción de 93.043 unidades. Hubo diferentes versiones, el 1400 denominado así, 1400A, 1400B, 1400B especial como es esta unidad y 1400C.
La versión 1400B especial, como esta unidad, fue fabricada con la carrocería inicial, lo que sí experimentó un aumento de la potencia hasta alcanzar los 58 caballos, adoptando el propulsor del Fiat 1400B original.